Damos la bienvenida, dando al Espíritu Santo por permitirnos dar otro punto de encuentro en el ministerio. En el año 2014, a finales, iniciando 2015. Y bueno, este es un punto que nosotros hemos estado viendo y el Señor pues nos ha permitido regresar nuevamente y de punto de encuentro vamos a compartir un mensaje que Dios trae para nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos y le vamos a pedir y que Él nos dé la sabiduría para poder entender y comprender el mensaje. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Vamos a cerrar nuestros ojos y le vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que sea Él obrando delante del Señor. Espíritu Santo de Dios, que seas tú obrando en esta tarde, que seas tú hablando, que seas tú ministrando en la iglesia. Yo te vengo pidiendo por toda la iglesia en general, Señor, a nivel mundial. Te vengo pidiendo por la mujer, Señor, a nivel mundial, Señor. Y te pido, Espíritu Santo de Dios, que pongas carbón encendido en mi boca para que yo pueda transmitir este mensaje, Espíritu Santo de Dios, que usted me ha estado dando durante semanas, Señor. Yo te doy gracias porque no sabiduría, Señor, Padre, predicando tu palabra, el evangelio de la gran comisión. Bendigo a mis amigos, mi familia, Señor, en Honduras, Señor, aquí en España, Señor, Padre, de igual manera, Señor, a mis hermanos, Señor, la hermana Sara, Señor, el hermano Elías, Señor, mi madre, Señor, la hermana Pili, todos aquellos hermanos que se puedan conectar, Señor, hermana Rebeca, ahí, Señor, a través de la red social, por la hermana, Señor, mis hermanos allá en la India, por el pastor Paramandán, yo lo bendigo en el nombre de Jesús, Señor, bendigo a mis hermanos allí en la India, que seas allí cubriendo a cada mujer allí en la India, Señor, que está siendo oprimida y lastimada, Señor. En esta tarde, este mensaje, yo sé que tú, Señor, lo has entregado, Señor, con un propósito en la vida, Señor, de nosotros como mujeres, como hijas tuyas, Señor, para gloria. Padre, yo, Señor, te voy a entregar el día de hoy de la Señor, por toda mi familia en general ahí en Honduras, Señor, que usted sea cubierto, Señor, de los punta de la cabeza, desde la punta, Señor, de la cabeza hasta la punta de sus pies, Señor, que usted sea la cobertura de ellos, Señor, que usted los cubra, Señor, Padre, en todo tiempo y en todo momento de toda peste y de toda mortandad, Señor. De igual manera los hermanos, Señor, que se encuentran aquí conmigo, Señor, y los que no vinieron el día de hoy, que se encuentran allí a través de la red social, que usted guarde y que usted los ilumine. Te pido, Señor, por el ministerio también del pastor Joel, Señor, Padre, allí, Señor, Padre, en Uruguay, Señor, bendígalo, Señor, Padre, por todo lo que Él está haciendo y está impartiendo, Señor, Padre, a nivel mucho, Señor. Te damos gloria y te damos de tu Espíritu, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. ¿Cuántos me dicen amén, hermano? Vamos a estar compartiendo un mensaje que el Señor semana hablando. El Señor me da oportunidad para que yo lo pueda transmitir a cada uno de ustedes. Yo al mensaje le he puesto por nombre, tal y como yo le preguntaba al Espíritu Santo. Hay preguntas que yo le he estado haciendo a Dios en mi intimidad y yo le preguntaba algo al Señor. El por qué se está en el mundo. Y no solamente la pregunta, más que todo vino a mi corazón al ver el dolor que a mí me causó de ver lo que está pasando de manera diabólica a las mujeres en el Afganistán. Está adorando y de igual manera al pastor y lo bendigo por cubrir y guardar a todas esas mujeres que usted guarda ahí en el ministerio. Y yo le decía al Señor, el por qué Satanás odia tanto a la mujer, qué propósito hay de parte de tuya, Señor, en el cual en el Edén vino de la desobediencia, pero por qué hay muchos que en realidad tildan o tienden a decir que el pecado en sí viene necesariamente solo por Eva. Entonces yo le hacía esa pregunta al Señor y el Espíritu Santo de Dios me llevó a leer todo, que es 12. Entonces, que estén aquí con lo que yo voy a entregarles el día de hoy, que más que todo es con
sermón, sino enseñanza que el Espíritu Santo de mi Dios me daba a través de su Espíritu hasta horas de madrugada y son semanas enteras que tengo de estarlo haciendo. Es el Apocalipsis 12, amén. Entonces vamos a iniciar y vamos a ver el Génesis versículo, capítulo número 3 y lo vamos a leer de ese más o menos corto porque versículos. Entonces la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Espíritu Santo de Dios. Cuando estén me dicen amén. Palabra de Dios. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. El segundo. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. En medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y vio que era agradable a los ojos del árbol, codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó el fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces conocieron hojas e higueras e hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió a la mujer y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Hermano, léame del 15 para... Pondré enemistad entre tú y tu mujer, entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. A la mujer le dijo: multiplicaré tus dolores en el parto y darás a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste el árbol que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. 20. Porque polvo eres y polvo volverás. El hombre llamó Eva a su mujer, porque ella sería la madre de todo ser viviente. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer, y los vistió, y dijo: el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome el fruto del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín de Edén, para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Expulsó al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía. Entonces vamos a iniciar partiendo desde aquí del Génesis, y yo le puse como tema: ¿por qué Satanás odia a la mujer y su simiente? De todo que yo hice, Satanás y tan diabólico que Satanás tiene como estrategias para cada uno de nosotros como creación de Dios. Satanás y sus demonios
tratan de destruir, iglesia, la obra de Cristo. Eso es lo que Satanás trata de hacer. Así como la autoridad de Dios aquí en la tierra es Él mismo y es su palabra, y son las escrituras, encontramos que Satanás, escuchen bien, es el hombre personal como cabeza de todos los demonios. Él tiene el poder espiritual, él tiene lo que es la fuerza, el Antiguo Testamento como también en el Viejo Testamento. ¿Para qué? Para mentir, para engañar, para matar. Porque a eso es lo que ha venido. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, podemos ver que Satanás, Eva, escúcheme bien, y Adán, a través de la desobediencia, trayendo consecuencias, y las consecuencias que trajo fue el pecado para todos nosotros como creación de Dios. Dice el Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta, dice, más que todos los animales del campo, dice, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto? Y en el Nuevo Testamento, bien se le presentó a Jesús en el desierto. Podemos leerlo allí en Mateo. ¿Y qué sucede? Le dice entonces, todopoderoso, siendo Él el Dios de todo, podemos ver que Satanás nunca pudo darlo, nunca pudo hacer caer en tentación y en desobediencia, porque Él es el Dios todopoderoso. Satanás lo que viene a hacer, iglesia, es a engañar, viene a mentir, a robar, viene a matar a cada uno. Depende de nosotros que nosotros tengamos dominio propio a poder vencer las ataques. Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo como iglesia y como creación tengamos dominio propio para poder reprender las artimañas del diablo y las mentiras del diablo. A través de las escrituras nosotros podemos ver de que el diablo, Satanás, tiene varios nombres. O sea, se refiere a Satanás, la palabra de Dios, con varios nombres. Y vamos a empezar leyendo, vamos a leer primero cómo él aparece en la escritura con el nombre de Satanás, y lo encontramos en Mateo 4:1, en donde dice, entonces dice, léalo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Amén. Amén. También lo encontramos el nombre de serpiente, a Satanás como diablo y también como serpiente. En el Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta, dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. También aparece con otro nombre que se llama Belcebú. Lo vamos a encontrar en Mateo 10:25. Que lo lea alguien, por favor. En el 10:25 dice, bástale, dice, bástale al discípulo ser como maestro, dice, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de la casa, a los de su casa, dice. También es llamado el malo. Lo vamos a leer en Mateo 3:19. Alguien que me lo lea, Mateo 3:19. El malo es también llamado con un sobrenombre como el malo. Mateo 3:19. Mateo. Cuando alguno oye la palabra del reino, léame Mateo 3:19. 3:17. No tiene 19. Mateo 10:25, ¿lo leyeron? Mateo 3. Vamos a ver, 10:25 no. Mateo 3. Que leímos fue Mateo 17. 4:1. Léame 17. 4:1. Y una voz del cielo decía, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Leímos Bueno, Mateo sí, 4:1. Vamos a ver. Vamos a leer aquí en Juan 12:31, perdón. También lleva otra
otro sobrenombre que se llama el gobernador de este mundo. En Juan 12:31, dice en Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo, ahora es el príncipe de este mundo y será echado fuera. Príncipe de los aires en Efesios 2:2. Alguien que lo tenga, no lo leo yo. Efesios 2:2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme, dice, al príncipe, dice, de las potestades del aire. El príncipe que ahora opera en los hijos de desobediencia. Con esta pequeña introducción nosotros podemos ver que Satanás tiene diferentes nombres, ¿vale? Diferentes nombres, los cuales vamos a poder ver a través de la palabra en el Apocalipsis, que también es mencionado como el dragón y también como la serpiente. Entonces vamos a comenzar y vamos al comienzo de todo. Dice la palabra de Dios aquí en el Génesis que algo sucedió en el jardín del Edén. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Algo sucedió en el jardín del Edén, y lo que sucede en el jardín del Edén es que sucede una batalla, es una guerra que sucede allí, de una batalla continua entre el bien y el mal, o sea, en contra de los hijos de la mujer. Amén. En contra de la mujer y los hijos de la mujer. La mujer y sus hijos se convierten prácticamente como en un punto principal de estrategia de ataque de Satanás. ¿Cuánto me dicen amén? Amén? Por lo cual Dios tuvo que establecer algo así como un escudo de protección para la mujer. Tuvo que establecer un escudo de protección para la mujer y a los hijos de la mujer y la simiente de la mujer. Después de que Adán y Eva desobedecen, dice la palabra de Dios, a Dios, y comen del fruto prohibido, que es el fruto del bien y el mal, Dios detiene a Satanás, porque eso es lo que Dios hace. Dios detiene a Satanás con el plan que Él tiene para que el hombre y la mujer vayan y coman después del árbol del fruto de la vida. Amén. Amén. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Sí. Entonces dice la palabra de Dios allí en el Génesis 3:22. Y dijo Jehová, dice, leámoslo, Génesis 3:22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida, dice, y coma y viva para siempre. Dios se preocupó, escúcheme bien, en este momento podemos ver que Dios lo que está haciendo algo es preocupándose por ellos. Porque al ver Dios que ellos habían desobedecido y habían comido del árbol del bien y el mal, a Dios le preocupaba de que ellos vinieran y ellos también pudieran comer del árbol de la vida. Porque si ellos comían del árbol de la vida, ellos vivirían para siempre. Y al vivir ellos para siempre, ellos vivirían con el pecado para la eternidad y en manos y en poder de Satanás. Amén. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Amén. Entonces, en el Génesis 2:17, vamos a leerlo más adelante. Amén. ¿Alguien que lo lea? Sí, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, en ese preciso momento que podemos ver que Dios le está dando allí a Adán y a Eva como creación una advertencia y le está diciendo, el día, dice, de que él coma, ciertamente morirás. Entonces, Satanás en ese momento, cuando él viene y los lleva a comer del árbol del bien y el mal, lo que Satanás está haciendo en ese momento es intentando, escúcheme bien, arrebatarle el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Aquí en la tierra. Es por eso que Satanás jamás se va a detener, iglesia, escúcheme bien, por el intento de detenernos a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros no avancemos y no podamos tener esa comunión con Dios. Siempre Satanás va a estar intentando, escúchenme bien, destruirnos y arrebatarle el reino a Dios y destruir la creación que Dios creó en esta tierra. Amén. Esa es la estrategia y eso es lo que Satanás quiere hacer. Y de eso fue lo que Dios se preocupó. Entonces, ¿qué es lo que Dios hizo? Dios vino y Dios adelanta y dio como una antesala, algo así, de lo que podía ocurrir, escúchenme bien, para poder destruir los planes y las ¿cómo se llama? Maquinaciones del diablo. Amén. Gracias. Amén. Las maquinaciones del diablo. Entonces, Dios habla y lo que Dios habla en ese preciso momento para detener esas maquinaciones del diablo es reprender a Satanás.
Vamos a ver en el Génesis 3:15 lo que dice allí. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Dice, y pondré, dice, enemistad, dice, entre ti, dice, y la mujer, dice, y entre tu simiente, dice, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás, dice, en el calcañal. Observemos aquí detenidamente que no se menciona a Adán en este preciso momento. Cuando viene Dios y Dios tiene una preocupación, Dios no está mencionando a Adán aquí en ningún momento, sino que Dios se está refiriendo directamente a la mujer y se está refiriendo directamente a quién, a sus hijos, porque esa es la preocupación que tiene Dios en ese momento, lo que indica que Dios lo que está haciendo al referirse aquí en este versículo de Génesis 3:15, no es que está maldiciendo a la mujer como muchos lo quieren dar a entender a veces. Dios lo que está haciendo es anticipándose de algo que va a ocurrir aquí en la tierra, escúcheme bien, por consecuencia del pecado, de la desobediencia que había hecho Eva y había hecho Adán al comer del fruto prohibido. Satanás ya había atacado anteriormente a la mujer desde el principio. ¿Cuándo Satanás lo hace? Cuando viene Satanás y de una manera sigilosa se le aparece a Eva en forma de culebra, en forma de serpiente. ¿Para qué? Para engañarla. Por eso él es serpiente antigua, porque es la serpiente antigua, la primera serpiente que se le apareció allí en el Edén. ¿Y qué fue lo que hizo? Agarró y separó a la mujer del hombre. Escúcheme bien, porque de una manera sigilosa, la serpiente no fue donde Adán, la serpiente fue donde Eva, porque ciertamente él no puede entender los pensamientos. Satanás nunca va a poder entender los pensamientos que tú tienes ni los míos, porque él no es omnipotente ni tampoco es omnipresente, mientras que Dios sí, Dios puede conocer tus pensamientos y los conoce y conoce los míos. Amén. Ciertamente Amén. Satanás en ese momento, él no podía mucho menos conocer los pensamientos ni intuir los pensamientos de Dios. Podía intuir algo, pero no conocerlos. Entonces él tenía que buscar estrategias para destruir a esa creación y poder él apoderarse de eso. ¿Qué sucedió entonces? Vino Satanás y separa a la mujer del esposo, lo que nunca debe de suceder en esta tierra. ¿Por qué los matrimonios están siendo atacados? ¿Por qué la mujer está siendo atacada? Cuando un matrimonio está establecido, cuando un matrimonio está bien fundamentado, siempre Satanás va a querer atacarlo, va a querer paralizarlo, va a querer desviar a la mujer. ¿Para qué? Para que la mujer venga y la mujer quede desprotegida, desvalida. Es importante que la mujer cuando está casada no se aparte, no se separe del esposo, porque dice la palabra de Dios que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia la destruye. Es importante que la mujer ore, intercede y que la mujer pueda pelear la batalla como una guerrera que Dios ha creado en esta tierra. Ciertamente podemos ver a través de la palabra que lo que sucedió aquí fue una trampa que Satanás le tendió a Eva al separarla de su esposo para engañarla y ella pudiera participar del fruto prohibido. Por supuesto, aquí no se lo dice, aquí en la Biblia, y no hay registros en la Biblia de que Satanás en realidad él hubiera conocido en exactitud el propósito por el cual Dios había creado la creación. En realidad, nosotros sabemos que fuimos creados para adorarlo y exaltarlo. Amén. Para darle a él la gloria Amén. Y la honra. Para eso hemos sido creados nosotros. Entonces, sin embargo, el plan de Satanás en ese momento que él lo vio en el Edén era destruir al mundo. Era destruir al mundo. Al destruir primeramente, escúcheme bien, a la mujer. Al destruir él a la mujer, él sabía que estaba destruyendo al mundo. Entonces, la intención de Satanás era desde el comienzo, escúcheme bien, hacer que la vida de la mujer fuera miserable, fuera como decirle, una vida de dolor, de miseria, y que la mujer se sintiera poca cosa. Eso era lo que Satanás quería hacer en ese momento. Entonces, él lo que hace es que libra una guerra con la mujer. Él libra una guerra con la mujer y con los hijos de la mujer, o sea, con la simiente. Amén. Afortunadamente, Dios Amén. Lo que hace es que Dios interviene. En ese momento, Dios interviene y Dios lo que coloca es una enemistad, dígalo, enemistad. Dios coloca enemistad entre la mujer, dice la palabra de Dios, entre la simiente y entre Satanás. Y ese es el motivo por el cual Satanás nos odia a nosotros como mujeres.
Y no solamente a nosotros, porque si nosotras como mujeres odia la simiente y odia a los hijos, es obvio que odia a la creación y odia al sacerdocio, odia al hombre, porque todo hombre que nace en esta tierra, todo sacerdote de Dios, tiene que salir de una simiente de una mujer. ¿Cuántos me dicen amén en esta tarde? Dios intervino y Dios coloca en ese momento enemistad entre la mujer, la simiente y Satanás. Y es ahí, en ese momento, en el cual Satanás se levanta con odio y ataca a la mujer de una manera feroz y a todas sus generaciones. Dice la palabra de Dios que Dios viene y dijo allí en el Génesis 3, vamos a ver si es en el 3. Sí, en el Génesis 3, 3:15. 3, en el Génesis 3 dice de que Satanás iba a odiar a la mujer porque de la simiente iba a venir las generaciones y que la mujer iba a herirlo a él en la cabeza y él iba a herirlo en el carcañal. Ahí en el Génesis 3 está, míreme qué versículo es, pero está en el Génesis 3. 15. En el 3:15, ¿verdad? Léamelo, hermano. ¿Cómo dice en el Génesis 3? Pondré 15. enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente, y de ella tu simiente te aplastará la cabeza, pero tú la morderás en el talón. Amén. Pero vemos nosotros que luego Dios establece esa enemistad, pero Satanás se le va a permitir, dice, lastimar ¿a quién? A los hijos. O sea que Dios estableció un límite en esa enemistad. Dios viene y establece un límite entre la enemistad de la mujer y Satanás y le dice que le permitirá, le permitirá lastimar a los hijos de Eva. Pero sin embargo, un hijo, escúcheme bien, iba a nacer de la simiente de una mujer que lo iba a venir a destruir, que lo iba a venir a aplastar, que lo iba a venir a derrotar, que le iba a venir a dar una derrota total. Y ese hijo que nacería de esa simiente de una mujer se llama Jesucristo. ¿Cuánto me dicen amén en esta tarde? Ese es el hijo que iba a nacer. Satanás quizás había intuido algo. Él no lo podía saber, pero había intuido algo que había en la mujer. Porque si él no tiene la capacidad de leer nuestros pensamientos, como te lo estoy diciendo, ¿cómo él va a leer los pensamientos del propósito por el cual Dios estaba allí? Prácticamente es protegiendo a la mujer, no la está maldiciendo. Y ya vamos a ver a través de las Sagradas Escrituras que Dios en ningún momento maldice a la mujer. Y yo quiero que ustedes me entiendan que este mensaje no se trata de feminismo, se trata de una revelación de parte de Dios. Amén. Se trata de una revelación que Dios da a la iglesia, para que la iglesia nos levantemos con coraza y con valentía a pelear y a ponernos la armadura de Dios, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Algo por lo que se creó esa enemistad, escúcheme bien, fue como una antesala de lo que iba a ocurrir. Satanás había intuido algo. Él no tenía esa capacidad de pensamiento para poder discernir lo que iba a pasar, pero él intuía algo. Dios, siendo todopoderoso, siendo omnipotente, omnipresente, siendo perfecto, sí conocía las manipulaciones y maquinaciones de Satanás. Y dijo, si yo derroto, me imagino que Satanás dijo así, porque yo me lo imagino, no es que esté escrito, yo me lo imagino que Satanás dijo, si yo derroto a esta mujer, la saco de este lugar, escúcheme bien, y la engaño, y la hago comer de este fruto, yo voy a poder ganar la guerra. Eso fue lo que se le vino a la mente a Satanás. Pero si yo la dejo aquí, y yo la dejo allí, sin hacer absolutamente nada, y no aprovecho este momento que esta mujer se ha apartado del sacerdocio de su esposo, yo no voy a poder hacer nada. ¿Y qué sucederá? ¿Qué sucederá? Estaré condenado yo para siempre. Amén. ¿Por qué? Porque ella tenía el poder para dar a luz al hijo prometido que iba a venir en la simiente de la mujer. Y ese hijo prometido es Jesucristo de Nazaret. Amén. El cual iba a venir y vino a darle en la cabeza a Satanás. Y ese poder y esa autoridad te la entregó a ti, iglesia. Me la entregó a mí. Amén. No solamente por ser mujer, te la entregó a ti, se la entregó a la humanidad entera.
Simple y sencillamente que nosotros no queremos coger la revelación de la palabra de Dios. Queremos predicar la palabra de Dios a nuestra propia conveniencia y como a nosotros nos venga en gana. Por eso Satanás apunta directamente a la mujer, porque es a la mujer a la que apunta para hacerla lo más miserable posible. Su estrategia era doble. Primeramente, Satanás lo que quería era atacarla directamente a través de sus hijos, a través de la simiente, o sea, de esa simiente. A través de esa simiente la quería él engañar y la quería matar. ¿Qué significa? Que Juan el apóstol, al recibir la revelación de parte de Dios, entendió este frente de batalla, porque la palabra de Dios, y nos vamos a ir ahora al Apocalipsis. Yo quiero que nos vayamos al Apocalipsis 12, y ahí en el Apocalipsis 12 hay una revelación que Dios le dio al apóstol Juan, que tiene que ver con una batalla, escúcheme bien, de la guerra espiritual entre Satanás, la mujer, escúcheme bien, y la simiente de la mujer. Amén. Del hijo de la mujer. Algo así. Escribió una guerra horrible que se iniciaría con mucho dolor, con mucho sufrimiento, pero iba a terminar con victoria. Esa es la revelación que viene y Dios le da en el espíritu al apóstol Juan. Vamos a ver a través de la palabra y de las Sagradas Escrituras lo que dice la palabra de Dios en el Génesis 12. Vamos a leer primero en el Apocalipsis, desde el versículo número 1 hasta el versículo número 6. Cuando lo tengan me dicen amén y lo vamos a leer juntos. Amén. Juntos. Apocalipsis 12, y lo vamos a leer del versículo número 1 hasta el número 6, dice, la mujer, dice, y el dragón, dice, apareció, dice, en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, dice, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciere. Lean 5 y 6, por favor. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días. Amén. Amén. Entonces podemos ver nosotros aquí a través de la palabra de Dios una visión del apóstol Juan, y en esa visión el apóstol Juan lo que está observando, dice la palabra de Dios, que es una mujer, dice, vestida de sol, dice, con la luna, dice, debajo de sus pies, dice, y sobre su cabeza, dice, una corona de 12 estrellas. Apocalipsis 12:1. Si nosotros notamos bien aquí en el Apocalipsis 12:1, podemos ver que hay una similitud entre la descripción de lo que dio José a su padre Jacob, con una visión que él tuvo en referencia a sus hermanos, cuando él tuvo una visión de que sus hermanos se iban a postrar frente de él, y entonces y su madre y sus hijos, que eso lo encontramos en el Génesis 37, desde el versículo 9 hasta el versículo 11, en donde se nos muestra ahí que se refiere esas 12 estrellas prácticamente a las 12 tribus de Israel. ¿Cuántos me dicen amén en esta tierra, en esta tarde? Así que la mujer en el Apocalipsis viene representando a Israel, al pueblo de Israel. Amén. Por eso es que nosotros podemos decir, iglesia, que Dios nunca pudo haber maldecido, escúcheme bien, a la mujer, como muchos a veces lo hacen ver o lo hacen creer, ya que Dios muestra a la mujer, escúchenme bien, a través de una visión que tiene el apóstol Juan. Dios está mostrando a una mujer. A una mujer le está mostrando Dios en una visión, y le trae a recuerdo, me imagino yo, al apóstol Juan, lo que sucedió allá en el Edén, la persecución que tuvo aquella mujer en el Edén, y la trae a recuerdo en la visión que Dios le está dando en este preciso momento, en ese momento allá en el Apocalipsis. Por eso nosotros no podemos hacer una comparación y decir de que en realidad la mujer fue maldecida por Dios, en ningún momento. Las evidencias
evidencias, escúcheme bien, para esta interpretación del Apocalipsis 12, del 2 al 5, está concreto de que Israel es en realidad el que da a luz a Jesucristo. ¿Por qué? Porque del pueblo de Israel era de donde iba a salir el hijo prometido de Dios. Y iba a venir de una simiente de una mujer. Y ese hijo se llamaría Jesucristo de Nazaret. Vamos a leer ahí en el verso número 5, Apocalipsis 12:5. Apocalipsis 12:5 dice... Y ella dio a luz un hijo varón. 12:5. Amén. Y ella le dio a luz un Apocalipsis 12:5, sí, dele. Amén. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Amén. ¿Cuándo decimos amén en esta tarde? Amén. Otro claramente que describe a Jesucristo, ese otro versículo que describe a Jesucristo en cuanto a la ascensión de Jesucristo, lo encontramos en el Hechos 1, del 9 al 11, y este sí lo voy a leer yo, Hechos 1. Mira aquí lo que dice en Hechos 1, del 9 al 11, dice, amén. Y habiendo dicho, dice, estas cosas, viendo ellos, dice, fue lanzado y le recibió una nube, dice, que le ocultó en sus ojos, dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Aquí se está refiriendo a 2 ángeles, dice, los cuales, dice, también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo, y un día establecerá su reino aquí en la tierra. Esto es lo que Satanás quería detener, esto es lo que a Satanás le preocupaba, por eso era la persecución con la mujer y la simiente de la mujer. Ahora vemos en el Apocalipsis 20, ahí ubiquémonos en el Apocalipsis 20, amén. Y vamos a leer el versículo número 4, 5 y 6, lo que dice. Amén. Entonces vi tronos de donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado de poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con el Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección de los demás muertos. No volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Amén. Podemos ver que aquí lo que se está mencionando en este texto bíblico es algo que tenía que ver con la gran tribulación. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Ahora vamos a llegar a la conclusión de algo y el por qué Satanás es mentiroso, engañador y serpiente antigua. Podemos ver a través de la palabra que no solamente Eva y Adán fueron tentados por la serpiente y por Satanás, sino que también Jesucristo. Y hay una parte en la palabra de Dios donde nosotros podemos ver que Jesucristo fue tentado en el desierto y hay una parte en donde Satanás le ofrece las naciones a Jesús y él se postrara delante de él. Pero miremos en el cómo Satanás es el imitador, es la serpiente antigua, el que ha venido a engañar al mundo, porque cuando leemos el Salmo 2, 7, 9 podemos ver que Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios mismo aquí en la tierra, y él venía con un propósito, y el propósito con el cual él venía era a destruir, a derrotar a Satanás. ¿Y a qué? A sacar al descubierto las mentiras del diablo. Amén. Dice aquí en el Salmo 2, el 7, el 8 y el 9. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Amén. Amén. ¿Cuántos me dicen amén en esta tarde? Amén. Nos vamos a ubicar allí en el Génesis, ahí donde estábamos. Podemos ver nosotros a través de la palabra de Dios que verdaderamente hay un propósito en todo lo que sucedió ahí en el Edén, en revelación, trayéndolo a similitud con la revelación que Dios le entrega al apóstol Juan en el Apocalipsis. Habla ahí en el Apocalipsis de la huida de la mujer al desierto. Alguien que me busque ahí en el Apocalipsis 12, la parte donde habla que dice de que la mujer en el desierto irá por 1260 días.
en Apocalipsis 12. ¿Lo encontrás? La mujer huyó al desierto donde tiene un lugar reparado. Amén. El 6, no. Sí, léamelo allí. La mujer Sí, Sí. Léalo. léamelo, sí, léamelo. Y la mujer huyó al desierto a un lugar que Dios le había preparado para que allí la sustentara durante 1260 días. Amén. 70. Léamelo más. Es el 6, ahora léame 7. el 7. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles a su vez les hicieron frente, pero no pudieron vencer, ya que no hubo lugar para ellos en el cielo. Amén. Entonces, podemos ver que este texto bíblico tiene una gran revelación, porque aquí de lo que Dios le estaba entregando como revelación, escúcheme bien, a Juan, a través de lo que él podía ver en visión, trayendo a recuerdo lo que había pasado con la persecución de la mujer allá en el Edén, y también de la persecución en el reinado de Herodes a Jesucristo de Nazaret, cuando se persiguió a su madre para que todos los niños varones no naciesen. Es un espíritu de anticristo que se había levantado. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Entonces podemos ver nosotros a través de la palabra que aquí en el Apocalipsis Dios le muestra la visión al apóstol Juan a través de una mujer. ¿Saben para qué? Para que él pudiera entender los tiempos de lo que iba a suceder cuando viniera la gran tribulación. Amén. Mira lo que dice: la huida de la mujer al desierto por 1260 días, y 1260 días se refiere al tiempo del futuro de la gran tribulación, porque yo lo dividí así: 1260 días son 42 meses. Y esos 42 meses, escúcheme bien, Amén. cada mes tiene 30 días cada uno, porque el mes tiene 30 días cada uno, lo cual es lo mismo que decir 3 años y medio. O sea, es la mitad del periodo de la gran tribulación, lo que se estaba mostrando aquí, en donde la bestia, el hombre de maldad, se le iba a aparecer a todo el mundo. Escúchenme bien, el anticristo se iba a plantar, ese hombre de maldad, y su imagen se va a colocar, escúchenme bien, en el mismo templo, escúchenme bien, que se construirá en Jerusalén. Amén. Amén. En Jerusalén. Es por eso que Dios, al mostrarle la visión al apóstol Juan, le muestra una visión de una mujer. Escúcheme bien, esta es la abominación de que Jesús habló en Mateo 24, 15 y 16. Alguien que lea Mateo 24, 15 y 16, una Amén. parte que habla ahí. Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en azotea no desciendan para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Amén. Y si nosotros nos vamos a los evangelios, vamos a irnos a Marcos también. En Marcos 13, 14 también nos dice lo mismo. Alguien que lo lea allí. Ahora bien, cuando vean el horrible sacrilegio donde no debe estar, el que lee que lo entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. Amén, iglesia. Entonces podemos ver que Amén. en este preciso momento, en lo que se está refiriendo aquí, es que cuando la bestia, o sea, cuando el hombre de maldad, escúcheme bien, haga esto, lo que va a hacer es que va a romper el pacto que se ha hecho con Israel y la nación de Israel. Escúcheme bien, Amén. Todos aquellos que crean en Jesucristo tendrán que huir, dice la palabra de Dios, para protegerse. Daniel 9:27, alguien que lo lea, Daniel 9:27 lo que dice: la huida de los judíos es ilustrada como una mujer huyendo al desierto. Así es ilustrada esa visión, la huida de los judíos y la huida de todos aquellos que sigan y que crean en Jesucristo y hayan quedado en la gran tribulación. Escúchenme bien, van a tener que huir, dice la palabra de Dios, al desierto. O sea, se está refiriendo a la iglesia que haya quedado en ese preciso momento. Claro Amén. está que el anticristo va a utilizar, escúcheme bien, habilidades satánicas, escúcheme bien. ¿Para qué? Para producir un falso tratado de paz. Porque se habla ahí en la gran tribulación que va a haber un falso tratado de paz. Porque cuando nosotros leemos Daniel, vemos que son 7 años. Cuando leemos el capítulo de Daniel, vemos allí que son 7 años de la gran tribulación, pero son 3 años y medio y 3 años y medio. 3 años y medio de paz y seguridad, pero 3 años y medio de
calamidad, que es donde se va a romper el pacto. Amén. Es donde se va a romper el pacto Amén. de paz. Entonces, alguien que me lea allí el Daniel 9:27, o lo leo yo. Yo lo voy a leer pues. Amén. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ajá. Amén. Mire lo que dice aquí, dice el Apocalipsis 12:14. Alguien que me lea Apocalipsis 12:14. Amén. Pero a la mujer se le dieron 2 alas de la gran águila, pero para que volara al desierto, al lugar donde será sustentada durante un tiempo y tiempos de medio tiempo, lejos de la vista de la serpiente persiguiendo a la mujer arroyo por sus fauces, agua como un río, para que la corriente la arrastrara, pero la tierra huyó a la mujer, abrió la boca y se tragó en el río, que el dragón había arrojado por sus fauces. Amén, hasta ahí, amén. Entonces, dice ahí en el Apocalipsis 12:14 que Israel, escúcheme bien, será, dice, protegida del diablo por un tiempo, dice. Un tiempo, dice, y tiempo, dice, y la mitad de un tiempo. Un tiempo se refiere a un año. Un tiempo se refiere a un año. Tiempo se refiere a 2 años y la mitad del tiempo se refiere a medio año. O sea que también en el Apocalipsis 12:14 nos está hablando de ese tiempo que habrá de tribulación, que serán 3 años y medio. Desde el principio podemos ver a través de las Sagradas Escrituras que Satanás es centrado en un plan diabólico de destrucción y de destrucción a la mujer y a sus hijos. Es por eso que al leer las Sagradas Escrituras podemos ver el por qué en el Apocalipsis se le muestra al apóstol Juan como una visión de una mujer. ¿Por qué? Y la persecución de esa mujer. Y que esa mujer viene y esa mujer dice, correrá, dice, al desierto, dice. Pero que en ese desierto dice que va a ser sustentada. El Señor allí lo que le estaba mostrando al apóstol Juan era la tribulación que iba a haber de esos 3 años y medio. Amén. Ahora leamos allí más adelante en el Apocalipsis 2:7 lo que dice. 2:7. Alguien que me lea 2:7, 8, 9, 10 hasta el 11, lo vamos a leer. 12:7. Sí, hasta el 2, del 2, Capítulo 2. o sea, Apocalipsis 12, desde el versículo 7 hasta el 11. 12. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles a su vez le hicieron frente, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Amén. Luego oí en el cielo un gran clamor: han llegado allá la salvación y el poder del reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Por eso alégrense en cielos y ustedes que los habitan, pero ay de la tierra y del mar, el diablo lleno de furor ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo. Amén. Entonces podemos ver nosotros a través de la palabra, cuando leemos aquí en el Apocalipsis 2, desde el 7 al 11, que aquí lo que hay es un sacerdocio. Es un sacerdocio que viene y se levanta para proteger a la mujer. Para proteger a la mujer. Es un sacerdocio el cual se levanta. Dice en el 13, y cuando el dragón vio, dice, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, dice, que había dado a luz al hijo varón. La mujer del Apocalipsis es usado así como referencia a través de la revelación del apóstol Juan, que lo podemos ver aquí a través de la palabra, con relación a la mujer del Génesis, que es Eva, y con la primera creación, o sea, que Dios hizo en la tierra, y también con María,
como madre de Jesucristo, que vemos que esa persecución dio lugar cuando el reinado de Herodes, cuando Amén. hubo persecución y mandaron a matar a todos los niños. O sea, entonces, ¿qué podemos ver a través de eso nosotros? Que es un espíritu de anticristo que se había levantado en aquel momento, ¿verdad? Amén. Y así, de esa misma manera, Dios nos da a entender a nosotros que antes, escúcheme bien, de la gran tribulación y en medio de la gran tribulación se va a levantar ese mismo espíritu de anticristo para perseguir siempre de la misma manera a la mujer, a su simiente y a sus hijos. Por eso el apóstol Juan, Dios le da la revelación y le hace la revelación a través de una mujer, pero en sí la mujer se refiere a la iglesia en el Apocalipsis, al pueblo de Israel y a todos nosotros. A eso se refiere, a esa persecución que va a haber una persecución, y esa persecución ya comenzó. Podemos ver que esa persecución ya empezó. Vamos a leer allí lo que sucedió en Mateo 2:16, dice lo que sucedió con Herodes, cuando Herodes se sintió prácticamente burlado. ¿Por quién? Por ese sacerdocio que Dios había enviado. ¿Para qué? Para proteger a Jesús, que fueron los reyes. Y podemos ver cómo a través de la palabra Satanás se enfurece y se levanta y se siente, como decir, engañado, porque en realidad quien se sintió engañado fue Herodes, pero podemos ver que es el espíritu del anticristo en él. Vamos a ver aquí en Mateo 2:16 lo que dice. Lo leo yo, dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, dice, y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, dice, que había en Belén y en todos, dice, sus alrededores, conforme al tiempo que había adquirido de los magos. Y le fueron entonces podemos ver aquí a través de la palabra cómo ahí sucedió también pues esa persecución. Amén. ¿Cuándo decimos amén? Entonces, el dragón se enfurece contra la mujer, dice la palabra de Dios, y se fue a hacer, dice, la guerra, dice, contra los, dice, en el versículo número 16, ahí en el Apocalipsis 12:16, hay una parte donde dice que el dragón se enfureció, dice, contra la mujer, dice, y se fue, dice, a hacer la guerra, dice, contra el resto de la descendencia de ella y los que guardaban los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Esto que va a suceder allí en la gran tribulación, en medio de cuando ya haya terminado ese pacto de paz de 3 años y medio, va a suceder lo mismo que sucedió en ese entonces. Se va a levantar ese mismo espíritu del anticristo. Y se está levantando. Aquí mismo podemos ver que ese espíritu del anticristo se está levantando, y ya te lo voy a decir por qué. Podemos ver que estos 2 versículos, Satanás libra una guerra implacable. O sea, no solo estos 2 versículos que leí al final, el 16 y el 17, sino todos los versículos que están allí en el Apocalipsis 12. Podemos ver que estos versículos, Satanás libra una guerra, y esa guerra es implacable contra la mujer, escúcheme bien, su simiente. Pero Dios le da el poder a esa mujer, dice ahí en la palabra de Dios en el Apocalipsis, que Dios le da el poder a la mujer para que ella pueda volar a un refugio, dice, seguro, dice, y busque alimento, dice. ¿Cómo se logra esto? Según todos los relatos aquí en la Biblia, Dios lo que coloca es una responsabilidad de bienestar para la mujer y para sus hijos. ¿Qué es lo que Dios establece? Un sacerdocio, dígalo, un sacerdocio, el sacerdocio que Satanás se quiso robar en el Edén. Dios lo establece en estos tiempos, y eso es lo que el Espíritu Santo de Dios me hablaba. Se va a levantar un sacerdocio en estos tiempos, y Dios va a utilizar a la mujer para que la mujer sea instrumento como mujer sabia, para que edifique su casa. Escúcheme bien, para que se pueda levantar el sacerdocio de muchos hombres en esta tierra, para que juntos podamos, como creación de Dios y como hijos de Dios, levantar un remanente en la tierra para poder destruir las manipulaciones y maquinaciones del diablo. Después de que Dios puso la enemistad entre la mujer y su simiente, Satanás le correspondía en realidad destruir también a Adán. Pero ¿qué sucedió? Cuando viene Eva y Eva es tentada, escúcheme bien, y desobedece, ¿qué sucede? Hay un sacerdocio que tiene por el cual responder a Adán.
O sea, ellos son sacados del Edén, pero Adán tiene que responder por el sacerdocio. ¿Y qué es lo que Adán debe de hacer? Debe de proteger y debe de cuidar a esa mujer, ¿cierto? Amén. Y debe de cuidar a esa simiente, debe de cuidar a... Y Dios hablaba que todo esto tiene relación con la familia también, que va a ser un punto estratégico que Satanás va a querer destruir en estos últimos tiempos. La familia, ¿por qué? Porque la familia es un matrimonio constituido por Dios en esta tierra entre un hombre y una mujer, no entre dos hombres, no entre dos mujeres, entre un hombre y una mujer. Amén. ¿Para qué? Para procrear hijos. ¿En dónde? En la simiente de una mujer. ¿Cuántos damos Amén. palmas al Amén. Señor? Pero Amén. ¿qué hizo Satanás y qué está haciendo Satanás en este siglo XXI? Confundiendo al mundo, haciendo creer que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le están llamando bueno. ¿Qué es lo que sucede? Satanás siempre ha querido destruir a la familia. El hombre, escúcheme bien, como sacerdote, al cual Dios le entrega el sacerdocio a Adán para que se levante a cuidar y a proteger a la mujer, a apoyarla como esposo. En ningún momento, escúcheme bien, cuando Dios le dice se señoreará de ella, sí, señoreará es ser señor, pero en ese momento lo que Dios está haciendo es entregándole un sacerdocio. No le está entregando algo para que lo oprima, para que la maltrate y para que la trate como una esclava. Amén. Amén. ¿Cuántos decimos amén en esta tarde? Amén. Pero ahora bien, la palabra de Dios no nos dice a nosotros, escúcheme bien, que la mujer sea inferior. Porque la palabra de Dios no nos dice que la mujer sea inferior al hombre. Jamás. Es más, en Gálatas hay un versículo, que ya lo vamos a leer, en donde habla de que nosotros ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre, ya no hay mujer, dice el Señor en su palabra. Todos somos iguales y todos somos uno solo con Cristo. ¿Cuántos decimos Amén. amén en esta tarde? Pero Satanás nos quiere dar a entender a muchos en este tiempo que la mujer vale más, que la mujer no sirve para nada, que la mujer no tiene que predicar, que la mujer no tiene que levantarse, que el ministerio de la mujer no tiene que avanzar. Y son tantas cosas. Miren en Afganistán cómo se está oprimiendo a la mujer, y es de allí de donde nace esta enseñanza que Dios me entregó a través del Espíritu Santo, porque yo le hacía la pregunta de que el por qué estaba sucediendo esto. De igual manera, hermanas en Cristo que están allí en la India, en donde también ellas no pueden levantarse a predicar y hablar el evangelio de la gran comisión, porque todavía están viviendo en el cautiverio y están viviendo en aquella opresión que se vivía en aquellos tiempos. Vamos a leer en el Génesis 3:14 lo que dice. Mire lo que dice en el Génesis Amén. 3:14. A ver. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Amén. Entonces, a través de la palabra podemos ver que Dios aquí en ningún momento está maldiciendo a la mujer. Dios está maldiciendo ¿a quién? A la serpiente. ¿Y quién es la serpiente? ¿Quién es la serpiente? Satanás. Es el diablo, es Satanás. Cuando Jehová Dios dijo a Adán que dominaría a su esposa, no le estaba dando su consentimiento para someterla como una esclava tampoco. Génesis 3:16 dice: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, dice, de tu preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, a él, y él se enseñoreará de ti. Él se enseñoreará de ti. Cuando Dios está diciendo eso, lo que solo estaba prácticamente Dios prediciéndoles a ellos cuáles serían, escúchenme bien iglesia, las consecuencias tristes y garrafales por haber desobedecido a Dios. Por haber desobedecido a Dios en el Edén, esas eran las consecuencias que iba a venir para toda la creación sobre la faz de la tierra. De modo que el maltrato que sufre la mujer viene siendo consecuencia, escúcheme bien, del pecado que nosotros heredamos como seres humanos, y no de una maldición divina. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. ¿Me entienden lo que le estoy dando a entender y a decir, iglesia? Amén. No es una maldición divina que se fue lanzada sobre la mujer, sino
que es, escúcheme bien, consecuencia del pecado por la desobediencia, de que ellos no debían de comer del fruto del bien y del mal, porque ciertamente el día que ellos comieran del fruto del bien y el mal, ese día dice el Señor que ciertamente ellos morirían. Jesucristo, en ese preciso momento, Dios no le estaba diciendo a ellos que ellos iban a morir de una muerte natural, sino les estaba hablando en el espíritu, de una muerte espiritual. Pero Satanás creyó en su mentalidad de que al comer ellos de ese fruto ellos iban a morir irrevocablemente y los iba a destruir. Pero no fue así la cosa. Y no era así. ¿Cuántos decimos amén en esta tarde? Amén. ¿Por qué? Porque Satanás nunca va a poder entender verdaderamente la mente de Dios. Pero Dios sí conoce las manipulaciones y las maquinaciones de Satanás. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Entonces, cuando Jehová dijo a Adán, dominaría a su esposa, no se refería ¿a qué? A someterla de la manera como muchos creen, como lo que estamos viendo, ese maltrato que está sufriendo la mujer en el Medio del Oriente. No se estaba refiriendo a eso. En el siglo XXI, cuando Cristo de Nazaret ya vino a la tierra, cuando Él ya nos libertó a nosotros de la esclavitud, ¿cómo podemos estar oprimiendo a una persona de esa manera? Eso es claro que a través de la palabra podemos ver, y a través de la revelación del Apocalipsis, que es un espíritu de anticristo que se está levantando en ese territorio de ahí, de Afganistán. ¿Cuántos me dicen amén en esta tarde? Amén. Entonces, la Biblia no promueve la idea de que la mujer deba de ser sometida para pagar el pecado original. La palabra de Dios jamás, y Dios jamás va a promover, escúchenme bien, jamás, porque hay muchas personas que lo hacen creer a la mujer, pero Dios no ama a la mujer, Dios ama a la mujer. Dios ama al hombre como sacerdocio, y Dios tiene un propósito divino para la mujer en esta tierra. Amén. Es por eso Amén. que Dios la protegió a la mujer desde el Edén. Nunca en ningún momento Dios maldijo a la mujer, jamás. La Biblia no promueve la idea de que la mujer deba de ser sometida para pagar el pecado original. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado, dice, entró en el mundo por un hombre, escúcheme bien, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó ¿a quién? A todos los A hombres. todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Aquí no Amén. se refiere a una sola persona. ¿Cuántos decimos amén en esta Amén. tarde? Amén. Entonces, por un propósito divino, escúcheme bien, Dios le entrega, ¿cómo decirle así?, a Adán como cabeza de familia un sacerdocio. ¿Para qué? Para que Adán con amor, con respeto, él venga y él provea las necesidades, escúcheme bien iglesia, para su familia, y le proporcione protección a su familia, a sus hijos, a la mujer y a su simiente. ¿Para qué? Yo me imagino que Adán, al entregarle a Dios ese sacerdocio, él se preocupó de que nuevamente viniera Satanás a tentar a su esposa, y la cuidó de una manera diferente. ¿Cuántos me dicen amén en esta tarde? Amén. En estas sagradas escrituras nosotros podemos ver que Dios lo que le está entregando a Adán son responsabilidades como sacerdocio para proteger a su mujer, a su esposa, a la simiente de su esposa. Y que de una manera igualitaria ellos debían de ayudarse mutuamente. Quizás ninguna población, escúchenme bien, ha sufrido tanta opresión o maltrato como las mujeres de aquel tiempo, y mucho menos las del Medio Oriente. Amén. O sea, uno solo necesita estudiar la palabra de Dios y leer las Sagradas Escrituras y poder observar cómo aquellas culturas pueden darle un éxito a Satanás. ¿Sabe por qué le están dando un éxito a Satanás? En liberar esa guerra en contra de la mujer. Ahorita lo que están haciendo en Afganistán es dándole un éxito a las estrategias de Satanás, oprimiendo a la mujer, apoyando leyes en contra del aborto. Eso es estar haciendo lo mismo que hizo el rey Herodes cuando vino y persiguió la simiente de la mujer para matar a Jesucristo. Amén. ¿Cuántos hijos están queriendo ser abortados y son profetas de estos tiempos de Dios? ¿Cuántos quiere matar Satanás?
que lo reprendemos en el nombre de Jesucristo. Amén. No solamente el espíritu del anticristo se levanta en eso, también en el espíritu del homosexualismo, donde nosotros podemos ver que se están casando hombre con hombre y mujer con mujer, y están ellos haciendo prácticamente de que la constitución de la familia aquí en la tierra se paralice, se cancele y se anule. Y esa no es la voluntad de Dios. ¿Cuántos decimos amén en esta tarde? ¿Cuál como lo estamos viendo en este preciso momento? Allí en el Medio Oriente estamos viendo todo lo que está sucediendo. ¿Cuántos de nosotros estamos orando como iglesia? ¿Cuántos de nosotros estamos preocupados y estamos poniéndonos alerta de que lo que estamos viendo son señales de que Cristo Jesús viene pronto y que antes del rapto de la iglesia va a haber una persecución, que era lo que el Espíritu Santo de Dios me decía? Va a haber una persecución antes del rapto de la iglesia de Cristo Jesús en cuanto a la persecución a la mujer y al sacerdocio. Y la mujer en el Apocalipsis podemos ver que no solo se refiere a mi persona como mujer, sino a la iglesia en general. Amén. La mujer en la visión que Dios le entregaba al apóstol Juan, le ponía como visión a una mujer, pero esa mujer se refiere al pueblo de Israel y se refiere a la iglesia de Jesucristo, que somos todos nosotros. Amén. En realidad, iglesia, la mujer encierra todo. Nosotras como mujeres, toda la mujer sobre la faz de la tierra encierra, escúchenme bien, todo lo que tiene que ver con la iglesia de Jesucristo. El pueblo de Israel es la nación santa adquirida por Dios. Solamente que hay muchos que tienen sus ojos espirituales cegados y no lo quieren entender, paralizando el llamado de la mujer, humillando a la mujer, menospreciando a la mujer, haciendo que la mujer no valga nada. Óyeme tú, si tú estás allí al otro lado de la red, independientemente, si tú tienes a tu esposa, valora lo que Dios te ha entregado en tu hogar, en tu matrimonio, porque ciertamente esa mujer que Dios ha puesto a tu lado, Dios la ha puesto para que haya un sacerdocio que se levante alrededor tuyo. Si tú también tienes hijos varones, mujer, tú tienes que guardar y cuidar a esos hijos varones para entregarlos para el servicio de Dios, porque Dios está preparando un remanente y está preparando un sacerdocio que se levante antes del rapto de la iglesia de Jesucristo. Amén. Entonces, vamos a buscar aquí en 2 de Tesalonicenses 2, del versículo 7 al 9, lo que dice. Amén. El mundo Amén. entero, vamos a leerlo allí. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detienen. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás con todas las clases de milagros, señales y prodigios falsos. Amén. Amén. Esta es la nueva versión internacional. Lo voy a leer yo en la versión de Reina Valera y dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, dice. Solo hay quien al presente lo detiene, dice, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿A qué se está refiriendo aquí este texto bíblico? Este texto bíblico clarito está diciendo y está hablando del hombre de maldad. El hombre de maldad es el anticristo y él no se va a poder levantar y no se le va a poder mostrar a todas las naciones, dice, hasta que algo no haya sido quitado. Y ese algo, ¿quién es? Iglesia. Es la iglesia de Jesucristo. Amén. Somos nosotros, iglesia. Dice aquí en el 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. En Daniel 11:37 podemos ver que tiene relación con esto y dice que del Dios, dice, alguien que me lea, porque aquí hay algo tremendo que tiene que ver con el espíritu del anticristo y que se está levantando en estos tiempos. Y mira lo que dice ahí en Daniel 11:37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Amén. Clarito está diciendo aquí en el texto bíblico, escúcheme bien, dice que este hombre de maldad del Dios de sus padres no va a hacer caso. Y mire que qué claro dice aquí, dice que ni del amor, dice, de las mujeres, dice, ni respetará, dice, a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Clarito estamos viendo nosotros a través de este texto bíblico que este hombre se menciona que es el hombre de maldad y se mostrará ante el mundo cuando la iglesia
se haya marchado. Cuando la iglesia se haya marchado, este hombre de maldad viene y se levantará, escúcheme bien, para oprimir a todas las naciones. Amén. Y dice aquí claramente que ese hombre va a crear, él se va a creer Dios mismo, él se va a creer su imagen a él mismo, y este hombre no va a amar a las mujeres. O sea que el espíritu del anticristo ya lo tenemos aquí en la tierra, iglesia. Claritamente lo podemos ver con todo lo que está sucediendo en las naciones. Iglesia, el espíritu de Dios a mí me ha estado hablando a través de su palabra, y este es el tiempo, escúcheme bien, iglesia, de levantarnos con las armas que Dios nos ha entregado a nosotros, con la coraza de justicia. Amén. Que Dios Amén. nos ha entregado, y empecemos a luchar por nuestra familia, que empecemos a luchar por nuestros hijos. Imagínense una canción que me mandaron la vez pasada de la asociación, y lo voy a decir, si me censuran pues lo siento, LGTB, una canción que han lanzado en donde dice la canción claramente que ellos vienen por los niños de todo el mundo, y todos los niños del mundo es la meta que ellos tienen para que ellos los acepten a ellos, metiendo dentro de las escuelas esto que no, que es aberración ante los ojos de Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo? Espíritu de anticristo. Feminismo, espíritu también de anticristo. Porque Dios desde el Edén lo dijo. Sacerdocio, Adán, la mujer, somos ayuda idónea, iguales, sí, ante los ojos de Dios, iguales. Ninguno más que el otro, pero sabemos que en un matrimonio cabeza es el hombre, la mujer, primeramente Jesús, el hombre, la mujer. Y cuando viene y Dios le entrega el sacerdocio a Adán, es para proteger y cuidar a su mujer y la simiente de su mujer y sus hijos. Amén. No para oprimirla ni respetarla. Vemos a través de la historia cómo la mujer ha venido a menudo prácticamente la tuvieron errada, callada. La mayoría yo me recuerdo cuando yo estaba pequeña, en mi país no podía haber una mujer presidenta. Se asustaban y no habían cargos públicos tampoco. El tiempo ha venido cambiando, ya estamos en el siglo XXI. Imagínense lo que está pasando, y vuelvo otra vez a Afganistán. Están borrando las fotos de todas las mujeres y las están quitando, las están rompiendo, y el rostro de la mujer no se puede ver ahí. ¿Por qué está quitando el rostro de la mujer? ¿Quién lo está quitando? Diablo. Es el espíritu del anticristo que está haciendo eso. Mire lo que dice Gálatas, y aquí vamos a Gálatas. Gálatas 3, 28 al 29 nos habla claramente y nos dice la palabra de Dios que no hay ya griego ni judío, y que no hay ya hombre ni mujer. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Mira lo que dice la palabra. Amén. Amén. Gálatas 3, 28 y 29 dice: Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Y Amén. luego, si nosotros vamos allí mismo a Gálatas 5:1, miren lo que dice, que Cristo nos libertó para que vivamos nosotros en libertad. Por lo tanto, nosotros debemos de mantenernos firmes y no debemos de estar sometidos a un yugo de esclavitud. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. En este siglo XXI no podemos estar sometidos a un yugo de esclavitud. Ni mujer, ni hombre, ni griego, ni judío. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Mire lo que dice allí, Romano, léalo en Gálatas. Amén. Vamos a ver, Gálatas. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino que el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. Amén. ¿Quién es Abba Padre? Es mi Dios, es mi papito lindo. Dios nos ha dado el privilegio y nos ha dado la bendición para que nosotros podamos adorarlo en todo tiempo, en todo momento. ¿Por qué? Por el hecho de yo ser mujer no puedo predicar el evangelio. ¿Por qué? Por el hecho de ser mujer yo no puedo venir y orar por mis hijos, orar por las naciones. ¿Por qué? ¿Por qué se quiere callar la voz de la mujer? Porque es el espíritu del anticristo que se está levantando. Dice Romanos 8:15, para que nosotros terminemos. Y ustedes, dicen, no recibieron el espíritu que de nuevo los esclavice. ¿A qué? Al miedo. Espíritu de miedo. Escúcheme bien, esto es lo que está allá, espíritu de miedo en el Medio Oriente. Sino que Dios nos ha entregado a nosotros un espíritu que nos adopta como hijos, para que clamemos Abba Padre. Somos hijos de Dios, constituidos hijos de Dios. ¿A través de qué? De ese hijo que venía en la simiente de una mujer, que es Cristo Jesús de Nazaret. ¿Cuántos me dicen amén en esta tarde? Amén. Entonces, el día en que abunde, escúcheme bien, la apostasía, ¿sabe qué va a suceder?
Satanás va a hacer todo lo posible para detener al hombre y a la mujer en esta tierra, y lo que él va a utilizar son armas en la mente y en el corazón. Amén. Y se va a levantar ferozmente en contra de la mujer y en contra del sacerdocio. Podemos verlo claramente. Ya yo no les voy a mencionar más porque ya está LGTB y todo lo que está pasando alrededor de nosotros, todo lo que se está levantando, leyes a favor del aborto, están evitando que nazcan nuevas generaciones. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que en los postreros tiempos sus hijos verán sueños, visiones, profetizarán en su nombre, echarán fuera demonios, y eso es lo que el espíritu del anticristo quiere detener. Esa generación que se va a levantar, y lo reprendemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tiene que levantarse un nuevo remanente de hombres y mujeres ungidos para gloria y honra de Dios. En conclusión, iglesia, ¿cuál es la manera correcta? Yo hice una introducción. ¿Cuál es la manera correcta que nosotros como iglesia tenemos que tener como estrategia para hablarle a Satanás sin miedo? Porque hay mucha gente, ay, es que no lo puedo mencionar porque me da miedo. ¿Cómo estás tú delante del Señor? ¿Cuál es la manera correcta y bíblicamente de hablarle a Satanás? Para un creyente en Cristo, primero hay que ver a Satanás como lo que Él es. Él es el padre de la mentira. Él es el engañador, el mentiroso. Él es el príncipe de las tinieblas, que incluye el pecado y incluye la muerte, la que viene arrastrando uno desde la descendencia adámica. Amén. Pero gracias a ese hombre que venía en la simiente de aquella mujer que fue perseguida por el espíritu de anticristo y no pudo destruir y no pudo hacer que se cumpliera la promesa que Dios le dio a Eva de que iba a herirlo en la cabeza, aunque nos toque el carcañal, sabemos que el enemigo está debajo de la planta de nuestros pies. Amén. Y eso es lo que Dios le ha entregado a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Amén. Entonces, nada puede hacernos creer a nosotros que nosotros valemos menos. Simple y sencillamente que el que se levanta en contra del ministerio de una mujer y en contra del llamado de un sacerdocio es un espíritu de un anticristo que se está levantando. Y que Jehová Dios lo reprenda en el nombre de Cristo Jesús, porque esta es una revelación que el Señor me estaba dando, porque yo le estaba haciendo preguntas a Él. Yo le preguntaba que el por qué en muchos ministerios no quieren que la mujer predique. Yo te voy a hacer una pregunta y te lo digo aquí. En todas las congregaciones a nivel mundial, y yo le hago una encuesta a todos los pastores, ¿cuántos servidores hombres hay? ¿Cuántas servidoras mujeres hay? ¿Cuántas mujeres hay en el culto de oración? El 99% es de mujeres, el culto de oración. Por eso Satanás quiere destruir y destronar a la mujer. Por eso Satanás está enviando espíritus inmundos para que la ley del aborto sea aprobada, para que la mujer sea infértil y ya no pueda procrear. Es el espíritu del anticristo el que no deja que la mujer se levante como guerrera militante del reino de los cielos aquí en la tierra. Amén. Porque Dios en ningún momento, Él ha maldecido a la mujer. Él a la mujer jamás la maldijo. Él maldijo fue a la serpiente, iglesia. Y esto no se trata de una prédica de feminismo, porque no es así. Es una pregunta que yo le hacía al Señor, como su hija, como aquella mujer que le sirve a Él y que está viendo en el mundo tantas cosas que a veces no entendemos. Y es leyendo el Apocalipsis, y es leyendo el Génesis y el Apocalipsis que Dios me llevó a entender y a comprender que Él verdaderamente como mujeres nos ama. Amén. Y somos un propósito para Él. Entonces, ahora estamos nosotros librados del dominio de Satanás. Amén. Entonces, podemos ver nosotros de que fue que el enemigo se levanta como el león rugiente. Estamos aquí pretendiendo transmitir y siempre se levanta el enemigo como león rugiente, pero lo reprendemos, lo enmudecemos y lo callamos en esta tarde. Amén. Entonces, nada puede hacer creer que nosotros valemos menos, iglesia. Así es que nosotros en esta tarde le damos gloria y le damos honra al Señor por permitirnos transmitir este mensaje. Sabemos que el enemigo se levanta para que nosotros no transmitamos, para que nosotros no hagamos, pero nadie nos va a detener y nadie nos va a paralizar de que nosotros entreguemos el mensaje de salvación. Cuando decimos amén en esta tarde, iglesia, le damos gloria, le damos honra al Señor en esta tarde, le damos el privilegio y la bendición al Señor, porque el Señor a nosotros no nos ha hecho
esclavo de nadie. Amén. El Señor nos ha dado libertad para que nosotros pregonemos el evangelio y andemos en los parques, en las plazas y donde Dios lo permita. ¿Cuántos decimos amén, en esta tarde, iglesia? Y a mí el enemigo no me va a intimidar. A donde yo ande, yo predicaré la palabra de Dios y haré la misión por la cual yo he venido a este territorio, porque yo no he venido a este territorio de España de gratis, ni tampoco he venido para que a mí me paguen. Yo he venido aquí para estas personas que no creen en Jesucristo, entiendan y comprendan que hay un Dios todopoderoso que les está dando una oportunidad para su salvación, pero no quieren entender y no quieren comprender. Es por eso que esta epidemia y este virus está atacando a todo el mundo entero, por esos espíritus inmundos que se levantan en contra de la obediencia de Cristo. Nos vamos a poner de pie, vamos a hacer una oración, le damos gloria, le damos honra al Señor y le decimos al Señor en esta tarde, gracias Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por todo lo que tú haces, Señor, alrededor de nosotros, Señor. Tú eres grande, eres maravilloso, Espíritu Santo de Dios, y en esta tarde, Espíritu Santo, te digo gracias. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por habernos permitido, Señor, estar en este lugar, Señor. Reprendemos, Señor, toda palabra de maldición que quiera ser arrojada en contra nuestra, Señor. Creemos, Espíritu Santo de Dios, que el mensaje ha sido entregado en el lugar en el cual tú permitiste que yo viniera a entregarlo, Señor. Amén. De esta manera, Señor, salimos de este lugar, Espíritu Santo de Dios, pero no de tu presencia, dándote gloria, dándote honra y dándote alabanza en esta tarde. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bendecimos a cada uno de los hermanos que se conectaron y los esperamos el próximo domingo a las 5 de la tarde. Dios me los bendiga.